Listo. Comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a estudiar el conjunto potencia de un conjunto dado X. Vamos a definir el conjunto potencia, vamos a dar ejemplos de cómo se calcula el conjunto potencia y nos vamos a meter en un problema. Vamos a notar que cuando el conjunto original, el conjunto X, es un conjunto finito, entonces siempre vamos a poder describir todos los elementos que tiene el conjunto potencia. Vamos a poder hacer una lista de ellos. En el caso en que X es infinito, podemos describir a todos sus elementos, efectivamente, pero no vamos a poder hacer una lista. ¿Por qué? Porque en ese caso el potencia de X va a resultar ser muy grande. Va a ser también un conjunto infinito, vamos a decirlo de esa manera. Bueno, entonces vamos a ver que en el caso finito, el potencia de X, de un conjunto dado a X, vamos a poder listar todos sus elementos. Y en el caso en que X es infinito, el potencia de X es muy grande y no vamos a poder listar sus elementos. Sí podemos dar una descripción general de ellos, pero no vamos a poder enlistar todos, porque van a ser una infinidad. ¿Qué más? Pues vamos a ver propiedades del potencia. Vamos a ver, por ejemplo, que si X es un subconjunto de Y, yo le calculo el potencia X y le calculo el potencia Y, entonces se satisface cierta contención. El potencia de X se queda contenido en el potencia de Y. Después de ver el conjunto potencia, vamos a definir lo que es una pareja ordenada. Vamos a definir lo que es una pareja ordenada. Vamos a motivar el problema, vamos a dar un primer intento de definición de pareja ordenada, nos vamos a dar cuenta que está mal lo que dimos como definición inicial, y todo lo vamos a arreglar para dar la definición formal de lo que es una pareja ordenada, y por último, definir lo que es el producto cartesiano de dos conjuntos A y B. Como ya les había comentado hace bastante tiempo, estas dos operaciones, la de toma del conjunto potencia y el producto cartesiano de dos conjuntos, esas operaciones son especiales porque cambian la naturaleza de los objetos. Por ejemplo, si tú unes al conjunto A con el conjunto B, ¿cuáles son los objetos? Pues son objetos de A y objetos de B. Tienes los objetos de A y los objetos de B. Cuando tú intersectas, tienes los objetos que se encuentran tanto en A como en B, pero siguen siendo los mismos objetos. Va a ocurrir que cuando tomemos el potencia de un conjunto X, vamos a obtener otro tipo de objetos, los cuales ya no van a ser de la misma naturaleza que los elementos que tiene X, ¿ok? Va a haber ahí un cambio, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a empezar leyendo qué es lo que tenemos, a ver. Ahí está. Vamos a dar la definición del conjunto potencia de un conjunto dado. Va la definición. Vamos a tomar un conjunto X, sea X un conjunto. Definimos el conjunto potencia de X como, y lo vamos a denotar de esta manera. Vamos a poner una P garigoleada, vamos a poner aquí una X del conjunto X dado, y lo vamos a leer como el conjunto potencia de X, y esta es nueva notación, y como es nueva notación, ¿qué es lo que uno hace? Pone dos puntitos antes de la igualdad, ¿ok? Para hacer notar que estamos dando nueva notación. ¿Qué denota esto? Pues es el conjunto de todos los A, tales que A es un subconjunto de X. O sea, en una bolsa estamos metiendo a todos los subconjuntos de X, ¿ok? Es el conjunto que tiene por elementos a los subconjuntos de X. Intuitivamente, tomas una bolsa, te fijas en todos los subconjuntos de X y los vas metiendo en esa bolsita, ¿ok? Bueno, entonces, la definición formal del potencia de X, aquí está, es esto. El potencia X es el conjunto de todos los A, tales que A es un subconjunto de X. Esa es nuestra definición formal. ¿Ok? Bueno, antes de dar ejemplos, vamos a hacer una pequeña observación. Vamos a anotar lo siguiente. Observación. Los elementos de X y los del potencia de X son de diferente naturaleza. ¿A qué nos referimos con diferente naturaleza? Bueno, vamos a ver esto en un diagramita que tengo aquí abajo y fíjense. Ahí va. Aquí está el conjunto X y aquí tenemos al potencia de X. Fíjate en lo siguiente. Tú tomas este subconjunto de X y como lo acabo de decir, A resulta ser un subconjunto de X
en X, estamos de acuerdo. Pero si pasamos al potencia de X, A ya no se ve como un subconjunto del potencia de X. A es un elemento del potencia de X, porque recuerda que la definición del conjunto potencia de X es el conjunto de todas las A's, tales que A es un subconjunto de X. Entonces hay que tener cuidado. Aquí A, en X, A es un subconjunto. Y en el potencia de X, A es un elemento. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado entre ser subconjunto y ser elemento. A es un subconjunto en X y A es un elemento en el potencia de X. ¿Ok? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Bueno, si hay dudas me dicen. Voy a bajar tantito y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula el potencia de X para un conjunto pequeño. Vamos a tomar conjuntos pequeños porque si queremos enlistar todos sus elementos, van a ver que aunque el conjunto X dado sea muy chiquito, se van a hacer un montón de elementos en el potencia de X. Fíjense, va el primer ejemplo. Vamos a tomarnos, por ejemplo, a X como el conjunto formado por solo dos elementos. Nos tomamos al conjunto que tiene por elemento A y por elemento AB. Y vamos a calcular el potencia de X. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues el potencia de X, por definición, sabemos que es el conjunto de todas las A's, tal que A es un subconjunto de X, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es pensar en todos los posibles subconjuntos de X. Y la manera en que yo lo hago es de esta forma, fíjense. Vamos a pensar primero en todos los, como este es finito, este conjunto X es finito, vamos a pensar primero en todos los subconjuntos de X que tienen 0 elementos. Hay un único conjunto que tiene 0 elementos, ¿verdad? ¿Cuál es? El vacío, ¿ok? Entonces, alguien creo que prendió el micrófono, si quiere preguntar algo, adelante. No, sí está ¿No? bien, era sobre el vacío, ¿no? Que sería el único que no Esa, tendría elementos. así es, exactamente. Justo. El único conjunto que no tiene elementos, que tiene 0 elementos, es el vacío, ¿verdad? Entonces, como en una bolsa, como en esta bolsita queremos meter a todos los subconjuntos de X, pues aquí debe de estar el vacío. Es un conjunto con 0 elementos. ¿Ahora qué sigue? Bueno, ahora vamos a subirle el nivel. Ahora vamos a pensar en todos los subconjuntos de X que tienen un elemento. ¿Quiénes son? Pues vamos a pensar en el conjunto que tiene como único elemento A y en el conjunto que tiene como único elemento AB. Le subimos el nivel. Ahora vamos a pensar en todos los subconjuntos de X que tienen exactamente dos elementos. Y el único subconjunto de X que tiene exactamente dos elementos es el conjunto que tiene como elementos a A y a B, que si se dan cuenta, es el total. Ok, a ver, déjenme ver el chat. Alguien dice, basta con A, B. Bueno, ahí pusiste solo un corchete, no sé a qué te refieras, si el conjunto que tiene como elementos a A y a B, o por qué se puso un corchetito nada más. Ya. Ok. Dice, basta con el conjunto que tiene como elementos A, B, o se pone también el conjunto que tiene por elementos A, B y A. Esa es una muy buena pregunta. Fíjense todos que un conjunto finito lo puedo escribir, bueno, por ejemplo, uno de dos elementos. Lo puedo escribir de esta forma. Lo puedo escribir como el conjunto que tiene como elementos a, no sé, A y A, B, y también lo podría escribir como el conjunto que tiene como elementos a B y en A. ¿Ya? Estamos de acuerdo que esos dos conjuntos son iguales. No importa el orden en que vayan listando los elementos. Lo importante es qué elementos tiene. Estos dos conjuntos son iguales porque todos los elementos de este conjunto están en el otro conjunto y todos los elementos de este están en el otro. ¿Están en otro orden? Sí, pero eso no me importa. Lo que me importa es que coincidan en los elementos y estos dos conjuntos coinciden, son el mismo conjunto, ¿vale? Entonces no hace falta poner el caso en que el conjunto que tiene por elementos a B, ya con este conjunto que puse yo aquí es más que suficiente. A ver, voy a seguir checando el chat.
Al ratito lo vamos a comentar. Un compañero dice que hay una manera, me pregunta, hay una forma de calcular la cantidad de elementos que tiene el potencia de X. Y sí, hay una forma de saber cuántos elementos hay. Ahorita voy a hablar de esa fórmula. Solo aguanten tantito. Alguien dice también, ¿la potencia es como la cardinalidad y sus posibles combinaciones? No, la cardinalidad y el conjunto potencia son cosas distintas. La cardinalidad es un número que le vas a asignar a los conjuntos. Es intuitivamente la cantidad de elementos que tiene un conjunto X. Para los conjuntos finitos no hay ningún problema. Por ejemplo, a ver, intuitivamente, ¿cuántos elementos tiene este conjunto X? Tiene 2, ¿verdad? Pero ahora el problema está, por ejemplo, si tomo un conjunto que sea infinito. Por ejemplo, tomo el conjunto de los naturales. ¿Cuál es su cardinalidad? Pues no sabemos, hasta ahorita no sabemos cuál es su cardinalidad. Bueno, a lo mejor algunos sí lo conocen, sí lo sepan, pero definir formalmente los números cardinales es algo muy, muy, muy complicado, que no se ve en cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, análisis, no. Se ve hasta teoría de conjuntos 2. Ajá, pero nosotros vamos a hablar de ello después de una manera muy intuitiva, porque sí es posible hablar de forma intuitiva de los números cardinales, pero son cosas distintas. La cardinalidad y el potencia, de principio, son cosas distintas, ¿va? Bueno, entonces, fíjense, con esto, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos aquí entonces? Pues ya tenemos a todos los elementos del potencia de X. Ya tenemos al conjunto que tiene como solo 0 elementos, al vacío. Al subconjunto de X que tiene, los subconjuntos de X que tienen solo un elemento. Y a los subconjuntos de X que tienen exactamente 2 elementos, que en este caso es el total. Y entonces, ¿quién es el potencia de X? Es este conjunto. ¿Cuáles son sus elementos? Profe, Mande, ¿qué pasó? tengo una duda. Es que he visto que también en algunas explicaciones toman en cuenta a conjunto vacío, pero como elemento, o sea, conjunto vacío entre llaves. Entre llaves. Es que eso depende del conjunto X que te tomes. Por ejemplo, ahí tengo un ejemplo en el que va a pasar eso. Ahorita, si quieres, en la siguiente sesión hacemos un ejemplo de ese estilo, ya con más cuidado. Pero, ¿qué tal si me tomo a X de esta forma? Si me tomo a X como el conjunto que tiene el vacío a y a B, en este caso, ahí, en ese caso, el potencia de X, si pensamos en los conjuntos, en los subconjuntos de X, que tienen solo un elemento, ahí van a aparecer ¿quiénes? Va a aparecer el unitario del vacío, y entonces ya apareció el vacío en corchetes, el unitario de A, el unitario de B, y bueno, ahí nos faltarían un montón de subconjuntos, ¿no? Nos faltaría el de 0 elementos, que es el vacío, los subconjuntos de 2 elementos y los subconjuntos de 3 elementos. Entonces, depende del conjunto X, depende del conjunto X, si en el potencia de X va a aparecer el unitario y el vacío. O sea, eso no siempre se debe cumplir. En nuestro ejemplo, en el caso en que X es el conjunto que tiene como elementos A y B, ¿estás de acuerdo que no apareció el unitario del vacío? El unitario del vacío es un conjunto que tiene como único elemento al vacío. ¿Ok? En este caso no apareció, ¿va? Pero en el caso de acá arriba, sí. Entonces depende del conjunto X, si en el potencia de X está o no está el conjunto que tiene como único elemento al vacío, ¿va? Gracias, profe. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Bueno, voy a continuar. Entonces, fíjense, el potencia de X tiene como elementos al vacío, al unitario de A, al conjunto que tiene como único elemento A, al conjunto que tiene como único elemento al B y al conjunto que tiene por elementos A y a B, el cual es el total. Fíjate que X tiene 2 elementos y el potencia de X tiene 4 elementos. Y 4, curiosamente, lo podemos escribir como 2 al cuadrado, ¿va? Bueno, ese es nuestro primer ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo más. Vamos a tomar un ejemplo un poquito raro, digamos. Ejemplo Oiga, 2. profe, Mande, ¿qué pasó? tiene una relevancia importante que pongamos 2 con un exponente, o sea, puede ser 4, 6, 17, lo que sea, elementos.
O sea, es relevante, es obligatorio poner el 2 a la potencia 2, por ejemplo. Es que lo que vamos a ver más adelante es que, de hecho, lo estoy escribiendo el número de esta manera, porque después vamos a ver que si tú tienes un conjunto X con n elementos, entonces el potencia de X tiene 2 a la n elementos. Entonces estoy escribiendo las cosas de esta manera porque quiero llegar a ese resultado. O sea, quiero que se den cuenta de que tienes un conjunto X con n elementos, el potencia de X debe de tener 2 a la n elementos, ¿va? Pero lo vamos haciendo paso a pasito. De hecho, mira, fíjate, aquí adelante está el resultado. Si X es un conjunto formado por n elementos, entonces el potencia de X tiene exactamente 2 a la n elementos. Queremos llegar a ese resultado, bueno, darnos cuenta que ese resultado se va a cumplir. ¿Va? Ah, ok, gracias. No, ¿de qué? Miren, ahora vamos a pasar al ejemplo 2. El ejemplo 2 es un ejemplo más simple en cierto sentido, porque ahora vamos a tomarnos a X como el conjunto vacío y vamos a calcular el potencia de X, ¿va? ¿Quién es el potencia de X? Por definición, y aquí lo voy a poner, por definición nosotros sabemos que el potencia de X es el conjunto que tiene es el conjunto de todas las A, tal que A es un subconjunto de X. O sea, es el conjunto de todas las A, tal que A es un subconjunto del vacío. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar en todos los subconjuntos del vacío. ¿Cuál es el único subconjunto que tiene el vacío? El vacío, ¿verdad? El único subconjunto del vacío es el vacío, ¿ok? Entonces, en esta bolsita metemos al vacío, ¿ok? Y entonces, ¿qué se tiene? Que el potencia de X es el conjunto que tiene como único elemento al conjunto vacío. Y ahí se acaba el cálculo del potencia de X. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Lo que hicimos fue fijarnos en todos los A's, tal que A es un subconjunto del vacío. Entonces tú piensas, a ver, ¿cuáles son los subconjuntos del vacío? Ah, pues el único subconjunto del vacío es el vacío. Entonces el potencia de X es el conjunto que tiene por único elemento al vacío. ¿Va? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Y entonces nota esto. Nota que X, ¿cuántos elementos tiene X? Pues X es el vacío, entonces tiene 0 elementos, pero el potencia de X tiene un elemento, tiene 2 a la 0 elementos. ¿Estamos de acuerdo que así lo podemos escribir? ¿Va? Y entonces ahí se acaba nuestro segundo ejemplo del cálculo del potencia de X. Pero fíjate en lo siguiente. En el caso en que X tiene 2 elementos, el potencia de X tiene 2 al cuadrado de elementos. En el caso en que X tiene 0 elementos, el potencia de X tiene 2 a las 0 elementos. Ahorita voy a hacer este tercer ejemplo, en donde tenemos 4 elementos, y ocurre que el potencia de X va a tener 2 a la 4 elementos, ¿va? Vamos a hacer la cuenta paso a pasito, ¿ok? Bueno, pues va. Ejemplo 3. Vamos a tomarnos a X como el conjunto que tiene por elementos A1, A2, A y AB, ¿ok? Y queremos calcular el potencia de X, ¿ok? Vamos a dar la solución. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, por definición, nosotros sabemos que el potencia de X es el conjunto de todas las A, tal que A es un subconjunto de X. Entonces tenemos que pensar en todos los subconjuntos de X y los vamos a meter en una bolsita. Sí, cierto, hay un error en el último subconjunto, efectivamente. Muchas gracias por la observación. En este, ¿no? Que estoy borrando. Aquí es A, aquí es B, aquí es 1 y aquí es 2, ¿verdad? Muchas gracias por la observación, ¿eh? Entonces, tenemos que pensar en todos los subconjuntos de X. ¿Cómo le hacemos? Bueno, como todo es finito, como aquí es finito, ahorita estamos tomando conjuntos finitos, podemos hacerle de la siguiente manera. Vamos a pensar en los conjuntos, en todos los subconjuntos de X de 0 elementos primero. ¿Cuál es el único subconjunto de X que tiene 0 elementos? El vacío, ¿verdad? Ok, entonces en una bolsita metemos al vacío, ¿ok? Después pensamos,
en todos los subconjuntos de X que tiene exactamente un elemento. ¿Qué subconjuntos tenemos con esa característica de tener solo un elemento? Ah, pues tenemos al conjunto que tiene como único elemento a 1, al conjunto que tiene como único elemento a 2, al conjunto que tiene como único elemento A y al conjunto que tiene como único elemento AB. ¿Estamos de acuerdo? Y después pensamos en todos los subconjuntos que tienen de X, por supuesto, que tienen exactamente dos elementos. ¿Y quiénes están? Pues hay que hacer todas las posibles combinaciones, ¿no? Tomamos el conjunto que tiene como elementos a 1 y a 2. Al conjunto que tiene como elementos a 1 y a A. Al conjunto que tiene como elementos a 1 y a B. Después al conjunto que tiene como elementos a 2 y a A. Al conjunto que tiene como elementos a 2 y a B. Al conjunto que tiene como elementos a A y a B. Y bueno, después de reflexionarlo un poco, se van a dar cuenta que esos son los únicos subconjuntos de X que tienen dos elementos. ¿Qué sigue después? Ah, pues ahora pensamos en todos los subconjuntos de X que tienen tres elementos. Ajá. Y entonces, pues los calculamos y obtenemos estos conjuntos. El conjunto que tiene como elementos a 1, a 2 y a. El conjunto que tiene como elementos a 1, a A y a B. El conjunto que tiene como elementos a 1, a 2 y a B. El conjunto que tiene como elementos a 2, a A y a B. Y al conjunto que tiene como elementos, bueno, ahí acaba, ¿no? Los subconjuntos de X que tienen tres elementos. Ahora pensamos en los subconjuntos de X que tienen exactamente cuatro elementos. Pero el único subconjunto de X que tiene exactamente cuatro elementos, ¿quién es? Es X, ¿verdad? X tiene exactamente cuatro elementos y entonces el último subconjunto va a ser el total. Y ahí tenemos el conjunto potencia de X. Y si contabilizamos, nos vamos a dar cuenta que esto nos da un total de 16 elementos. El primero, segundo, tercero, cuatro, bueno, los contamos y nos damos cuenta que ahí en la lista, bueno, en esa bolsita, hay un total de 16 elementos. ¿Va? Y 16, estamos de acuerdo que lo podemos escribir como 2 a la cuarta. Entonces, fíjate en esto. Nota que X tiene 4 elementos y el potencia de X tiene 16 elementos, pero da la casualidad de que 16 se puede escribir como 2 a la 4, ¿verdad? Y bueno, ahí acaba nuestro tercer ejemplo de casos finitos. Y en el caso finito se cumple un resultado muy, muy general. Fíjense, en general se tiene el siguiente resultado. Bajamos. Tenemos este resultado que lo puse en un teorema. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, CX es un conjunto formado por n elementos, donde n es un natural, unión, posible, el unitario de 0. O sea, o es un natural, o es 1, 2, 3, etcétera, o es el 0. ¿Ok? Lo que dice este resultado es que el potencia de X tiene 2 a la n elementos. ¿Ok? Es un resultado que se prueba por inducción matemática. Pero después nosotros lo vamos a probar, ¿va? Ahorita nada más lo quise enunciar porque es un resultado relevante respecto a lo del conjunto potencia, está muy relacionado, por supuesto, pero después lo vamos a demostrar, ¿ok? Este resultado lo vamos a demostrar más adelante. ¿Hay dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? Cualquier duda díganme, ¿eh? Lo que sea me pueden decir, ¿va? Bueno, ahora, los ejemplos que hemos trabajado, si se dan cuenta, todos son conjuntos finitos. Aquí el primer ejemplo era un conjunto formado por dos elementos. X era un conjunto formado por dos elementos. Después tomamos a X como un conjunto formado por 0 elementos, o sea, el vacío. Después tomamos a X como el conjunto formado por 4 elementos. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando X es infinito? Bueno, ahí las cosas van a cambiar. No vamos a poder hacer una lista de todos los elementos del potencia de X, porque el potencia de X, como se habrán dado cuenta, es muy, muy grande. Teníamos un conjunto de 4 elementos, ¿y qué pasó con el potencia de X? Se hizo de 16 elementos, ¿ok? Entonces crece, va creciendo y se va haciendo muy grande. Y si X es muy grande, el potencia de X es inmensamente grande. Ajá. Pero eso no quiere decir que no podamos describir a los elementos del potencia de un conjunto infinito. Y va un ejemplo. Chequen. Primero vamos a leer esto que está de color azul. Cuando el conjunto X es infinito, no vamos a poder hacer una lista
de los elementos del potencia de X, pero podemos decidir qué objetos son o no son elementos del potencia de X. Y decidir qué elementos son o no qué objetos son o no son elementos del potencia de X, significa que tenemos un buen entendimiento de quién es el potencia de X. Aunque X sea muy, muy grande, aunque sea infinito, el potencia de X lo podemos entender bien. Podemos entender cuáles son sus subconjuntos y podemos decidir si un cierto objeto es o no es elemento del potencia de X, ¿ok? Y va un ejemplo con esas características que estoy diciendo. Es el ejemplo 4. Vamos a tomarnos a X como el conjunto de los naturales. Por definición, ¿qué sabemos? Por definición, el potencia de N, ¿quién es? Es el conjunto de las A's, tal que A es un subconjunto de los naturales. Entonces, ¿podemos enlistar todos los subconjuntos de los naturales? No, porque hay un montón, hay una infinidad. De hecho, hay tantos subconjuntos de los naturales como números reales. Y nosotros sabemos que el conjunto de números reales es inmensamente grande, es muy, muy, muy grande. ¿Ok? Eso nos lo han dicho desde la prepa. El conjunto de números reales es un conjunto muy grande. Ajá. Y el potencia de los naturales se equipara, es equipotente, así se dice, a el conjunto de números reales. Ya después vamos a dar la definición de qué significa ser equipotente, pero básicamente es que tienen el mismo tamaño. ¿Okay? Entonces el potencia de los naturales es enorme y hacer una lista de sus elementos es algo imposible. Ningún humano es capaz de enlistar todos los elementos del potencia de los naturales, ¿va? Pero sí sabemos cómo son. ¿Qué propiedad, qué deben de cumplir el potencia de N? Bueno, los elementos del potencia N. Pues deben de ser subconjuntos de los naturales. Y ahí está la clave, en que si un objeto es un subconjunto de los naturales, entonces inmediatamente ese objeto pertenece al potencia de los naturales. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Fíjense, notemos que 4 no pertenece al potencia de los naturales, ya que 4 no es un subconjunto de los naturales. En realidad es un elemento, ¿verdad? ¿Eso está bien? 4 es un elemento del conjunto de los naturales, no es un subconjunto. El unitario de 2, ¿qué es? El unitario de 2 sí es un elemento del potencia de los naturales. ¿Por qué? Porque el unitario de 2 sí es un subconjunto de los naturales, ya que todos los elementos de este conjunto, que el único elemento que tiene es 2, es elemento del conjunto de los naturales. ¿Qué otro ejemplo? El conjunto que tiene por elementos a 2, a 4, a 6, a 8 y a 12, este también es un elemento del potencia de los naturales. ¿Por qué? Porque este conjunto es subconjunto de los naturales. ¿Ok? Por último, vamos a tomar un conjunto más grande. Definimos a 2n como el conjunto de las x en los naturales, para las cuales existe un k natural con la propiedad de ser de tal forma que x es de la forma 2k. O sea, ¿quién es este conjunto? ¿Quién es este conjunto? Pues es el conjunto de los números pares, ¿verdad? 2n, esta notación, denota el conjunto de números pares. Este conjunto es un elemento del potencia de los naturales, ¿verdad? Porque sabemos que el conjunto de números pares es un subconjunto del conjunto de los números naturales. ¿Están bien? ¿Sí? Bueno, entonces, el conjunto de los naturales es infinito. El conjunto de números naturales es infinito, pero aún así pudimos decidir qué objetos son o no son elementos del potencia de los naturales. ¿Por qué? Porque nos fijamos en la definición del conjunto potencia. Son todos los objetos que son subconjuntos de N. ¿Ok? Y con eso es basto para poder saber qué elementos y qué son elementos o no son elementos del potencia de N. Alguien dice, ¿podría volver a explicar ese ejemplo, por favor? El ejemplo 4, bueno, más bien, el de los números pares, o todos los ejemplitos, ¿a qué te refieres? El 4, ok, bien. El 4, el ejemplo 4, bueno,
ver, primero voy a contestar la otra pregunta. A ver, entonces hay que tener cuidado de no olvidar los corchetes, ¿no? Así es. No es lo mismo, una observación, no es lo mismo poner esto a poner esto, ¿ok? Estas dos cosas son distintas. Este es el conjunto que tiene como único elemento al objeto A y y del lado derecho tenemos al objeto A, ¿ok? Estas dos cosas son distintas. Esto aplica a este ejemplito que hemos estado comentando. El conjunto que tiene como único elemento al vacío y al conjunto vacío. Estas dos cosas son distintas. Es un hecho, ¿ok? Bueno, a ver, creo que te refieres a este ejemplo, a el del ejemplo 4 al conjunto número 4, a este. Fíjate, definimos a 2n, y lo vamos a anotar de esta manera, como el conjunto de números pares. ¿Cómo es un número par? Es de la forma 2k, ¿verdad? Entonces, aquí estamos describiendo al conjunto de números pares. Son todas las x's en los naturales, para las cuales existe un k natural, de tal forma que x lo podemos ver de la forma 2k. O sea, estamos describiendo de manera formal a este conjunto. Lo estamos describiendo de una manera muy formal. Eso es lo que estamos haciendo. Fíjate que este conjunto es elemento del potencia de los naturales. ¿Por qué? Porque este conjunto, el conjunto de los números pares, es un subconjunto de los naturales. Cualquier número par es elemento del conjunto de números naturales, ¿verdad? Esta bolsita que puse aquí abajo, es un subconjunto del conjunto de números naturales, ¿verdad? Bueno, entonces el último caso, el último ejemplo, fue un elemento del potencia de n. A diferencia del primer, este caso que estoy señalando, cuando tomamos a 4, 4 no pertenece al potencia de los naturales. ¿Por qué? Porque 4, el número 4 no es un subconjunto de los naturales. Es un elemento de los naturales, pero no es lo mismo ser elemento a ser subconjunto, ¿verdad? Y el segundo casito que tomamos aquí fue el unitario de 2. El unitario de 2 sí es elemento del potencia de los naturales. ¿Por qué? Porque el unitario de 2 es un subconjunto de los naturales. El único elemento que tiene este conjunto que estoy señalando, que es 2, es elemento del conjunto de números naturales. Entonces se satisface esta contención. Si está bien, ¿hay dudas? Los Entonces, escucho. para el 4 de arriba, que no pertenece a los naturales, a la potencia de los naturales, tendría que estar encerrado en corchetes, no, en llaves, perdón, para que fuera subconjunto de los naturales. ¿Y así se cambia? Exactamente. Lo que acabas de decir es correcto. Si nosotros cambiamos un poquito el primer ejemplo, del ejemplo 4, el primer ejemplo, si aquí le ponemos llaves, entonces ya se vuelve una pertenencia. Ajá, pero nuestro ejemplo está así, descrito. El número 4 no es elemento del potencia de los naturales y no tiene corchetes. Entonces, como había dicho el compañero antes, es importante si cambian las cosas, si tiene o no tiene corchetes. Y esto que puse a la derecha de la hoja, recuerden, no es lo mismo el objeto A el conjunto que tiene como único elemento A. Y siendo muy específicos, piensen en el vacío. El vacío es un conjunto con 0 elementos. Y el conjunto que está aquí a la izquierda, el conjunto que tiene como único elemento el vacío, es un conjunto con exactamente un elemento. Son conjuntos distintos al final. ¿Ok? A ver, déjenme ver el chat. Alguien dice, profe, la rayita del ejemplo de los pares y el tal que es lo mismo, ¿no? La rayita del ejemplo y el tal que, sí, es lo mismo, exactamente. Se leen de la misma manera. No, ¿de qué? Ustedes pregunten todo lo que quieran, todo lo que quieran, ¿eh? Bueno, pues vamos avanzando entonces.
Ya tenemos ejemplos de cómo se calcula el conjunto potencia. Y ahora lo que sigue es ver propiedades operativas del conjunto potencia de un conjunto dado. ¿Ok? Así como las propiedades que vimos para la unión, la intersección, etcétera, hay propiedades que cumplen el potencia de un conjunto dado. ¿Va? Bajo. Y bueno, eso es lo que sigue, ¿no? Propiedades operativas del conjunto potencia de un conjunto dado. Va la primera propiedad. Propiedad 1. Ahora lo voy a hacer paso a pasito. En vez de hacer una lista de propiedades, irlas demostrando en un solo teorema, todas las fui poniendo por separado. Primera propiedad. Propiedad 1. Tomamos un conjunto X, sea X un conjunto dado. Entonces, X y el vacío pertenecen al potencia de X. Esto siempre va a pasar. El total, que es nuestro conjunto X, y el vacío siempre son elementos del potencia de X. Y va la demostración, que estamos de acuerdo que esa demostración es súper sencilla, porque lo único que hay que hacer notar es que tanto el vacío como X pues son subconjuntos de X. Un conjunto siempre es subconjunto, y escuchen bien, subconjunto, no elemento, subconjunto de sí mismo. Y el vacío siempre es subconjunto de cualquier conjunto. Entonces tenemos esto. El vacío es un subconjunto de X, y X es un subconjunto de X. Entonces, por definición del potencia de X, ¿qué podemos asegurar? Pues que el vacío y X pertenecen al potencia de X. Recuerden que el potencia de X es el conjunto de todas las A's, tal que A es otra vez vamos a escribir el conjunto de todas las A's, tal que A es un subconjunto de X, ¿no? Esto es por definición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pensamos en todos los subconjuntos de X. El vacío es un subconjunto de X, sí. Entonces es elemento del potencia de X. X pertenece al potencia de X, ¿va? Y ahí acaba nuestra primera propiedad, muy simple, efectivamente. Pero bueno, ya está demostrada. Va la segunda propiedad. Propiedad 2. Sea X un conjunto. Para cada A que pertenece en X, se tiene que el unitario de A, así se lee, o el conjunto que tiene como único elemento A, pertenece al potencia de X. ¿Ok? Dicho de otra forma, dicho con palabras, todos los conjuntos unipuntuales, que son estos, o los unitarios, también así se leen, o sea, los conjuntos que tienen como solo un elemento, esos son elementos del potencia de X. ¿Va? Vamos a hacer la demostración. Fíjate que aquí aparece un para todo A en X. Entonces, como hay un para todo, tenemos que hacer un razonamiento de tomar un elemento fijo pero arbitrario en X. Entonces vamos a empezar la prueba. Tomemos A en X, fijo pero arbitrario. Es claro que el unitario de A es un subconjunto de X, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los elementos de este conjunto, del conjunto que tiene como único elemento A, son elementos del conjunto X. ¿Cuál es el único elemento que tiene el unitario de A? ¿Cuál es el único elemento que tiene el unitario de A? A, ¿verdad? ¿A pertenece en X? Sí. ¿Dónde lo tomamos? Fíjense. A se tomó en X. Entonces todos los elementos de este conjunto que estoy señalando son elementos de X y por lo tanto se satisface esa contención, ¿verdad? Y por la definición del potencia X, pues tenemos que el unitario de A pertenece al potencia de X. Y ahí se acaba la prueba de la propiedad 2. ¿Hay dudas? Escuché que alguien prendió el micrófono. Si tienes dudas, dime, por favor. ¿No? ¿Seguro? Disculpa, ¿lo podrías repetir, Horst? Que no entendí bien. Ok, mira, fíjate. Tenemos que probar que para todo A en X, el unitario de A pertenece al potencia de X. ¿Ok? Entonces, como aquí hay un para todo, lo que vamos a hacer es un razonamiento de tomar un elemento fijo pero arbitrario en X y demostrar que se satisface esta propiedad, ¿va? Vamos a ver que se satisface esto. Entonces, tomamos A en X, fijo pero arbitrario, y nota lo siguiente. Nota que el unitario de A es un subconjunto de X. Y aquí vamos a escribir algo. Ya que A pertenece en X.
todos los elementos de este conjunto son elementos del conjunto X, ¿verdad? ¿Cuál es el único elemento que tiene este conjunto? Su único elemento es A. Y ese elemento pertenece en X. Fíjate cómo nos tomamos ese elemento A. Nos lo tomamos en X. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Pues que el unitario de A es un subconjunto de X. ¿Y eso qué quiere decir? Que el unitario de A pertenece al potencia de X. Recuerda que el potencia de X se define como el conjunto de todas las A's. Vamos a ver la definición. El conjunto de todas las A's, tal que A es un subconjunto de X. Son todos los el potencia de X es el conjunto formado por todos los subconjuntos de X. ¿Ok? Y nosotros nos preguntamos ya en la propiedad 2, lo que nos preguntamos es si el unitario de A es un subconjunto de X. Y sí, porque A es un elemento de X. Entonces el unitario de A termina perteneciendo al potencia de X. Si hay dudas, dime, ¿eh? Voy a ir checando el chat, pero si hay dudas me dices, ¿vale? A ver. Profe, ¿se puede decir que el unitario del unitario de A se queda contenido en el potencia de X? Sí, esa es una buena pregunta. Voy a escribir lo que dijo el compañero. El compañero pregunta si el conjunto que tiene como único elemento al conjunto que tiene como único elemento A, o sea, hay que poner dobles llaves, esta cosa es un subconjunto del potencia de X. Y la respuesta es que sí, esto es verdadero. Porque pregunta, ¿cuál es el único elemento que tiene este conjunto? ¿Cuál es el único elemento que tiene el conjunto que tiene como único elemento al conjunto que tiene como único elemento A? ¿Cuál es su único elemento? ¿Verdad? Lo voy a marcar. Este que está aquí adentro es su único elemento, ¿verdad? Y ese elementito que marqué en un círculo, fíjate que aquí estamos probando que pertenece al potencia de X. Entonces, todos los elementos de este conjunto son elementos del potencia de X. Por lo cual, esta afirmación que hizo el compañero resulta ser verdadera. Pero eso, bueno, es otra cosa, ¿no? Eso es, bueno, una observación que hizo el compañero, no tiene que ver con la propiedad 2 y ya. Déjenme ver el chat. En la demostración de la propiedad 2, ¿usamos alguna definición extra o solo la definición del potencia de X? Solo se usó la definición del potencia de X, es lo único que utilizamos. Y alguien más pregunta, ¿no importa si está entre llaves? ¿Solo importa el elemento contenido? Sí, solo importa el elemento contenido. Cuando pones llaves, estás diciendo que eso es un conjunto. Cuando yo pongo estas llaves, estoy diciendo que es el conjunto y lo que queda dentro son sus elementos. Entonces aquí estoy diciendo que tengo el conjunto que tiene por único elemento al A. Ajá. Pero como nos tomamos A en X, entonces A pertenece en X. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto este conjuntito se queda contenido en X. Propiedad, alguien pregunta, ¿propiedad es lo mismo que teorema? Sí, al final de cuentas es lo mismo. Son cosas que se obtienen mediante un razonamiento lógico. Solo que a veces propiedad, se le dice propiedad a un resultado que no es tan relevante, no es algo muy, muy importante. Un teorema es algo que es de gran importancia. Ajá. Pero bueno. Eso ya es como la perspectiva de cada quien. A lo mejor para todos, todo es un teorema, por ejemplo, y está bien. No hay manera de decirle, o sea, no hay razón alguna para decir que está mal esa manera de ver las cosas. Yo sí trato de poner algunas cosas como propiedad, otras como teorema. Cuando veamos un teorema muy importante, bueno, le voy a poner teorema, etcétera. Va. Voy a borrar esta parte. Y bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que el unitario de A
pertenece al potencia de X. ¿Ok? Entonces, para cualquier A que te tomes en X, siempre que te construyas el unitario de A, va a pertenecer al potencia de X. Siempre, siempre va a pasar eso. ¿Ok? Va a la propiedad 3. Propiedad 3. Vamos a tomar X y Y conjuntos. Entonces sucede lo siguiente. X es un subconjunto de Y si y solo si el potencia de X es un subconjunto del potencia de Y. ¿Ok? Tenemos que hacer un sí y solo sí. Y nosotros hace tiempo ya habíamos comentado cómo se prueba un sí y solo sí. Primero, tenemos que suponer, en este caso, que si X es un subconjunto de Y, vamos a suponer que X es subconjunto de Y, y vamos a probar que el potencia de X es un subconjunto del potencia de Y. Demuestras eso y después vas a suponer que el potencia de X es un subconjunto del potencia de Y y tienes que demostrar que X es un subconjunto de Y. ¿Ok? Eso es probar el sí y solo sí. Primero suponemos esto, que X es un subconjunto de Y, y probamos que el potencia de X es un subconjunto del potencia de Y. Y luego hacemos la prueba, se acabó, y luego suponemos que el potencia de X es un subconjunto del potencia de Y demostramos que X es un subconjunto de Y. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacer esta demostración. Y vamos a empezar con la ida, con esta implicación. Vamos a empezar suponiendo que X es un subconjunto de Y. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es probar que el potencia de X es un subconjunto del potencia de Y. Estamos de acuerdo que el potencia de X y el potencia de Y son conjuntos y queremos probar esta contención. ¿Cómo se prueba una contención? Pues tomamos un elemento aquí, en el potencia de X, fijo pero arbitrario, y vamos a probar que ese elemento pertenece al potencia de Y. ¿Sí o no? ¿Sí está bien eso? Bueno, entonces procedemos. Vamos a tomarnos a que pertenece en el potencia de X, fijo pero arbitrario, ¿verdad? Vamos a escribirlo aquí. Fijo pero arbitrario. ¿Ok? Bueno, por definición, ¿qué significa que A pertenezca al potencia de X? ¿Qué significa que un conjunto, que un objeto A pertenezca al potencia de X? Por definición, esto significa que A es un subconjunto de X, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que A resulta ser un subconjunto de X. Por hipótesis, nosotros sabemos que X es un subconjunto de Y. Entonces, fíjate en lo siguiente. Por un lado, tenemos que A es un subconjunto de X. Por otro lado, tenemos que X es un subconjunto de Y. Y nosotros tenemos un resultado que dice que si es un conjunto A contenido en un conjunto B y un conjunto B contenido en un conjunto C, entonces el conjunto más chiquito se queda contenido en el conjunto más grande, que esto lo vimos en un diagrama en algún momento como el que aparece aquí abajo a la derecha. Tenemos al conjunto A, el cual está contenido en X y X está contenido en Y. Entonces, A está contenido ¿en dónde? En Y, ¿verdad? Y entonces por transitividad, que así se llama esa propiedad, usando la transitividad de la contención, tenemos que A es un subconjunto de Y. ¿Y eso qué? Ah, bueno, por definición que A esté contenido en Y, quiere decir que A pertenece al potencia de Y. ¿Ok? ¿Y luego qué? Ah, pues fíjate, tomaste un elemento A en el potencia de X, fijo pero arbitrario, y terminaste demostrando que ese elemento A pertenece al potencia de Y. A fue tomado de manera fija pero arbitraria, ¿verdad? Por lo cual podemos asegurar que todo elemento del potencia de X es también elemento del potencia de Y y por lo tanto, bueno, y por lo cual tenemos que el potencia de X es un subconjunto del potencia de Y. Denme 4 minutos, ahorita nos vamos al receso, vamos a acabar el regreso, ¿va? Déjenme leer el chat. ¿La transitividad siempre se cumple? Sí, siempre que tú tengas, alguien pregunta, ¿la transitividad siempre se cumple? Yo le respondo que sí. ¿Por qué? Porque siempre que tú tengas un conjunto A subconjunto de B y un conjunto C que contenga B, si tú tienes esto, siempre vas a poder concluir
que A es un subconjunto de C. Esto es válido para cualesquiera conjuntos A, B y C que satisfagan estas contenciones. Si es subconjunto de B y B es subconjunto de C, entonces A es un subconjunto de C. ¿Ok? Esto siempre se va a cumplir y eso es lo que ocupamos en este caso. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Va? Vamos a hacer ahora el regreso. Paso al regreso. Aquí está, que en realidad el regreso es muy cortito, así que vamos para allá. Ahora, ¿qué vamos a suponer? Ahora vamos a suponer que el potencia de X es un subconjunto del potencia de Y, ¿va? ¿Qué tenemos que demostrar? Que X es un subconjunto de Y. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a, bueno, lo que a lo mejor primero se nos ocurre, pues es tomarnos un elemento X en X, un elemento en X, arbitrario, fijo pero arbitrario, y demostrar que está en Y. En este caso, le vamos a hacer de otra forma. Fíjense. Por la propiedad 1, nosotros ¿qué sabemos? ¿Cuál es la propiedad 1? Pues es la primera propiedad que probamos el día de hoy, ¿verdad? Esta. La propiedad 1 dice que tanto el total como el vacío son elementos del potencia de X, ¿verdad? Entonces, por la propiedad 1, nosotros sabemos que X pertenece al potencia de X. Ajá, pero nosotros ¿qué tenemos? Nosotros tenemos por hipótesis que el potencia de X se queda contenido en el potencia de Y. Entonces, fíjate, tú tienes que X pertenece al potencia de X y el potencia de X por hipótesis se queda contenido en el potencia de Y. Entonces, X debe de pertenecer al potencia de Y. ¿Estamos de acuerdo? Y es justo lo que puse aquí. X pertenece al potencia de Y. ¿Pero qué significa que un objeto pertenezca al potencia de Y? Por definición, eso quiere decir que ese objeto es un subconjunto de Y. En nuestro caso, que X es un subconjunto de Y. ¿Y qué pasó? Pues esto era lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Esto es lo que se quería probar. Y entonces, ¿qué tenemos? Que la conclusión final es que si X es un subconjunto de Y, sí y solo si el potencia de X es un subconjunto del potencia de Y. Y ya tenemos la prueba de la propiedad 3. Queda aprobada la propiedad 3. ¿Ok? Bueno, entonces ya quedó esta prueba. Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Todo bien? Cualquier duda me pueden decir. Son las 11:59. Regresamos a las 12:09, ¿no? Vamos a darnos un descanso de 10 minutos. A las 12:09 regresamos, ¿va? Y continuamos. Entonces ahorita nos vemos.